Bueno, hola nuevamente. Seguimos respondiendo algunas de las preguntas que quedaron de la actividad de algunos días atrás, del CAP 2021, sobre todo lo que era el tema del diagnóstico para la COVID-19. Esta vez tenemos a la doctora Belén Bouzas, que es jefa de división de análisis clínicos del Hospital Muñiz, y que va a compartir algunos minutos con nosotros para responder a algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Y la doctora Andrea Mangano va a conversar con ella y, bueno, quedamos todos atentos a toda esta nueva información. Muchas gracias. Y adelante, Andrea. Bueno, gracias Mariano y gracias Belén por estar de nuevo con nosotros hoy para contestar las preguntas que quedaron pendientes de la charla anterior. Y hay muchas preguntas que hicieron relacionadas a los test diagnósticos de amplificación isotérmica. Así que bueno, hemos reunido esas preguntas y varias de ellas preguntan si la amplificación isotérmica necesita extracción de ARN. Bueno, eso es importante porque en realidad no se puede generalizar dentro, digamos, de todos los test que hay por amplificación isotérmica. La que está comercialmente en nuestro país, una de ellas, que yo la mencioné el otro día, en la experiencia que habíamos tenido en el laboratorio y en el gobierno de la ciudad que lo habíamos implementado, que es Atila. Esta amplificación isotérmica es sin extracción de ácidos nucleicos. Entonces, si la pregunta es, ¿hay técnicas de amplificación isotérmica que no requieren extracción de ácidos nucleicos? Sí. ¿Se encuentra disponible comercialmente en nuestro país? Sí. Después hay otras amplificaciones isotérmicas que concretamente son las que se han desarrollado en nuestro país, que son nacionales, que una es el NeoKit y otra es el ChemTest, que requieren de extracción de ácidos nucleicos. Bueno, ahí era justamente la otra pregunta que ya la contestaste, que decía si existen kits de amplificación isotérmica que no requieran extracción y purificación de ácidos nucleicos. También te preguntan qué experiencia tenés con PCR-LAM para diagnóstico y si puede utilizarse en casos sospechosos o solamente como una técnica de screening. Bueno, a ver, en el caso, yo supongo que se están refiriendo casi exclusivamente, van dirigidos a NeoKit, digamos, pero en general, te voy a decir algo, independientemente de la amplificación isotérmica nacional o la que hay, o la de Atila, nosotros, digamos, en la experiencia que hemos empezado en la ciudad, lo usamos más como una técnica de tamizaje, de screening molecular, no con fines de diagnóstico, digamos, de certeza para pacientes, por ejemplo, con infección aguda o hospitalizados. ¿Sí? Si bien son diferentes las distintas aproximaciones, porque en el caso, por ejemplo, de NeoKit, la visualización es por color, en el caso de Atila, yo requiero de un termociclador y claramente veo una curva, ¿sí? Tengo un CT. En el caso de NeoKit o de ELA, del ELA ChemTest, también la visualización es por color, digamos. Entonces, en esos casos yo diría, hay algunas diferencias igual entre ellas, porque dos de ellas, tanto ELA ChemTest como Atila, tienen control interno, mientras que NeoKit no tiene un control interno. Igualmente, a mí me parece que en la experiencia que estamos transitando, para mí la recomendación, la aplicación que le estamos dando es más en un escenario de testeo, como se está haciendo, de contactos estrechos, digo, todo lo que es el plan detectar, por ejemplo, podría ser. Bueno, ahí se engancharon varias preguntas, o sea, con tus respuestas, porque una de ellas estaba justamente relacionada a si este tipo de diagnóstico de screening molecular estaba contemplado en el algoritmo de Cava.
Sí, bueno, de hecho, claramente, digamos, en el caso de Atila, nosotros lo estamos usando en 2 dispositivos móviles ubicados por fuera de uno que está en una unidad sanitaria, que es el CEMAR, en la Zabaleta, y otro que está en la Grierson. Después también lo tenemos incorporado en el laboratorio de virología del Hospital Muñiz, o sea, igual estas 2 unidades móviles están bajo la dependencia de la División de Análisis Clínicos y la unidad de virología del Muñiz. Pero además en la unidad de virología lo tenemos estrictamente para el estudio de barrios, digamos, claramente en los planes detectar. Y lo estamos pensando también en ampliar en lo que va de las próximas semanas, también incorporarlo en otros laboratorios de Cava que reciben, que permitan recibir, que puedan procesar las muestras que ingresan de estos lugares, de estos barrios, de estos tamizajes, que llegan usualmente a las 4 de la tarde. Entonces esto nos permite resolver rápidamente esos resultados, esas muestras, y poder informarlos en el término de 3 horas, ¿sí? Muy rápidamente, y eso permite llevar adelante intervenciones. Así que Claro. es en ese modelo. Bárbaro. ¿Y querés, para la gente que no es de Capital, o de Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, aclarar o contar un poco esto de CEMAR y Grierson, dónde quedan? Bueno, el CEMAR es un centro médico, o sea, son centros asistenciales para asistencia primaria. El del CEMAR pertenece al gobierno de la ciudad, está exactamente en la periferia de la Zabaleta. Es un centro asistencial muy bonito, y ahí lo que hicimos, nos cedieron un espacio y montamos ahí el laboratorio. Concretamente, digamos, ese CEMAR es nuevo y, por ejemplo, el área de imágenes no estaba inaugurada, entonces ocupamos toda una planta generosa para esto. En el caso de la Grierson es una escuela nueva, tampoco inaugurada. Ahí funciona un dispositivo donde hacen generalmente toda la parte de encuestas, triage, hisopados, y tiene distintos pisos, y en cada piso está ocurriendo una situación diferente. La recepción, el hisopado de los sospechosos. Bueno, nosotros estamos en el 3er piso, en un piso donde no accede nadie y donde tenemos un espacio que montamos ahí un laboratorio y tenemos áreas diferenciadas para, no sé, comer, recepcionar, es un piso entero para nosotros solos. Así que es generoso el espacio. Y después, antes que eso, estuvimos en otro lugar que fue la terminal de cruceros. Y ahí el laboratorio, ahí también la terminal de cruceros recibía del barrio 31, donde ahí también sigue estando un dispositivo en el Polo Walsh, y entonces ahí, digamos, acudían al terminal de cruceros, ya sean o sea, la derivación de muestras o pacientes que iban a esa terminal, producto de un rastrillaje, ¿no? Digamos, una encuesta social. Ahí también los hisopaban, y entonces ahí había un lugar que era el consultorio médico, que formalmente estaba en Terminal Cruceros, y también ahí lo adaptamos e hicimos un laboratorio. Ese fue el primer lugar móvil que tuvimos. Bueno. Y bueno, claro, digamos, la verdad es que cuando estás ahí la gente te lo agradece muchísimo, porque es en vivo y en directo, digamos, el resultado. Y lo más importante es porque la intervención es muy rápida, porque ahí recibían el resultado y entonces la gente podía tener una respuesta clara de si volvía a su casa, porque era negativa, y si era positiva, la derivación correspondiente, si tenía que ir a un hospital o tenía que ir a un hotel para su aislamiento. Entonces, la idea de hacerlo en estos espacios
es claramente por la intervención. Está pensado desde ese lugar, o lo hemos pensado desde ese lugar. Bárbaro, me parece que queda así mucho más claro, o sea, cuando preguntaban si estaba en el screening de la ciudad o no, que al describir un poco estos lugares, creo que queda muchísimo más claro cuál es el objetivo y esta respuesta rápida y este aislamiento. Y junto con esa pregunta estaba si se informan estos resultados con estos test moleculares de screening en el CITA. Sí, claro que se informan. A mí me parece que hay una cuestión entre formal. A ver, en ninguna de las metodologías, a lo mejor coincidís, Andrea, conmigo, no te tengo que entrevistar a vos, pero hoy no. A lo mejor, digamos, pero por ahí, digamos, no estamos con una tecnología, ninguna de las herramientas con las que estamos trabajando es perfecta. No estamos ni con el 100% de sensibilidad, ni con el 100% de especificidad, no estamos en esos valores. Coincido con totalmente una gran, con la invitada, así. Claro, así, después la otra cuestión es que, digamos, en el transcurso de lo que llevamos, con mayor certeza vamos a poder ver cómo funcionan comparativamente unas tecnologías con otras. Digamos, ese es todo el análisis, que tampoco es que llevamos tanto tiempo todos los que estamos trabajando. Con lo cual, el grado de incertidumbre es importante. Entonces, como no tenemos un grado de incertidumbre, a mí me parece que lo más acertado es acotar esa incertidumbre y es ponerla en el lugar de los contextos y de la aplicabilidad de las técnicas. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico de certeza, lo más indicado para pacientes hospitalizados es hacer un proceso completo y más formal, una extracción de ácidos nucleicos, porque eso nos permite claramente tener un material de mejor calidad. Hacer una PCR en tiempo real, con el control interno, con la posibilidad de ver más de un gen. Bueno, eso es todo lo que a mí me parece hace a la mejor calidad y certeza y precisión de ese resultado. El resto me parece que tiene una aplicación en el contexto de un tamizaje molecular. Y a mí me parece que en ese punto no hay ningún modelo todavía, este es el primero, en donde hayamos puesto al servicio del tamizaje técnicas moleculares. Entonces, en eso estamos. No podemos exigirle a las técnicas una precisión que es imposible que tengan, porque no han sido evaluadas para eso. Y es importante, volver a reforzar que todos los resultados de los detectables, como los no detectables, por estos métodos de screening molecular, como vos decís, se informan en el sistema de vigilancia. Sí, y se pueden corregir, o sea, y también es verdad que también se pueden corregir, o sea, frente a una duda o una necesidad de retesteo, saber en qué lugar escalar. Digamos, si yo tengo todavía, recién esta semana vamos a empezar a ver cómo funciona el NeoKit en estos formatos, digamos, en estos ensayos de tamizaje, por lo menos dentro de la ciudad. Entiendo que provincia los está ya utilizando. Y bueno, siempre queda esta posibilidad de estudiarla por otra técnica. Tal cual. Y en relación con esto, con el NeoKit, lo que también preguntan es que cómo pueden validar las corridas si no se cuentan con controles ni internos ni endógenos. O sea, preguntan con qué seguridad informarían un resultado negativo y qué recomendaciones harías para casos indeterminados. Bueno, los casos indeterminados claramente tienen que ser reevaluados en una técnica convencional con extracción de ácidos nucleicos. Con extracción de ácidos nucleicos, que ya lo requiere la técnica, pero además con una PCR en tiempo real estándar. Eso no hay forma
porque son indeterminados que claramente se ven, no los podés distinguir por el color, ¿viste? O sea, como Sí. la técnica es positiva o negativa de acuerdo al color que desarrolla. Bueno, es una excelente pregunta, pero vuelvo a lo mismo, es un ensayo de tamizaje, tiene un control negativo y un positivo, es como, no nos preguntamos eso cuando hacemos una ELISA, ¿no es cierto? No nos preguntamos eso. No nos preguntamos eso, ponemos en una ELISA para anticuerpos, ponemos un control negativo y uno positivo, pero no estamos poniendo no estamos poniendo un control de inmunoglobulina para saber si sembramos la muestra. ¿No? No. Bueno, acá me parece que es lo mismo. Yo estamos asumiendo lo mismo. Si tuviéramos una duda al respecto, no nos queda otra que decididamente pasarla para un método convencional. También es verdad que uno puede tomar la decisión, si el laboratorio lo permite y lo tiene disponible, hacer un control al muestreo, digamos, considerar el 10% de las negativas, pasarlas por una PCR convencional. Esa es una desventaja que tiene para mí el método. Digamos, no tiene control interno y esa es una desventaja, decididamente. Sí, más sabiendo el tipo de muestra, ¿no? Que es un hisopado y que puede llegar a tener una extracción dificultosa, que uno no llegue, ¿no?, a tomar una muestra. Sí, totalmente. Me parece que esa es como una característica que a lo mejor en el diseño los investigadores puedan con el tiempo mejorarlo, digamos. Me parece que es interesante, ellos han tenido un desarrollo para dengue y para Chagas, yo no he probado esos equipos, pero hablando con los investigadores hemos hablado de eso, digamos. Entonces, es una aproximación, si uno lo piensa, digamos, han desarrollado estos kits en muy poco tiempo. Entonces hay algunas cuestiones que también son difíciles. Es difícil imaginar que necesitas una extracción de ácido nucleico y después hacer algo tan sencillo como poner en un termobloque y leerlo, digamos, ¿no? O hacer, claro, en el caso del ELA-test es mejor en este punto porque sí tiene un control interno. Entonces, pero también requiere de extracción de ácidos nucleicos. No sé si ponerlo en términos de desventaja, pero sí digamos, es una complicación como o un desafío si uno lo quiere hacer masivamente. Ese es el desafío que ahora tenemos, ¿no? Y que debe estar, me imagino, la provincia haciéndolo, en el sentido de, estos test molecular, tamizaje, y con un montón de requisitos que requieren entrenamiento, porque todos sabemos que para hacer una extracción por columnas, el personal que lo hace tiene que tener una cierta experiencia, por lo menos en tiempo ganado, y acá no ha habido tanto, ¿no?, en ese punto. No, es sobre el campo, ¿no?, que se está... Exactamente. Experiencia. Y bueno, y la última, Belén, así te dejamos seguir con tus cosas. Preguntan sobre cuál es el límite de detección para la PCR isotérmica y si es comparable la sensibilidad con una PCR convencional en tiempo real, ¿no? Bueno, en principio, de la que más te puedo hablar es de la comercial, la de Atila. La de NeoKit, no entiendo que el Malbrán realizó un informe al respecto. Ellos tienen, la LIS tiene un control, digamos, desarrollado para medir el límite inferior de detección. En el caso, nosotros en la unidad de virología no hemos desarrollado un control para establecer el límite inferior de detección. La técnica de Atila no lo declara formalmente en su inserto, pero digamos, tenés acceso
a saber que aproximadamente están las 50 copias. Yo lo que referí el otro día, que para nosotros lo tomé como un tema importante, es que, bueno, obviamente tiene una detección hasta, en nuestra validación, hasta un CT de 35. Todo lo que está por arriba de 35, CT de 36, 37, 38, no lo detecta. En general, bueno, cuando uno detecta, en la experiencia de estos meses, en realidad nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones en pacientes que han ido evolucionando de una infección, no en una infección aguda. Entonces, así en términos de copias, no tengo esa información de NeoKit, y la información que tenemos de Atila es que sabemos que en el 100% de los casos la concordancia con una PCR convencional, o sea, en tiempo real, con extracción de ácidos nucleicos, es del 100% hasta el CT35. Por arriba de eso no lo detecta. Bueno, perfecto. Belén, muchísimas gracias por esta extensión del webinar para contestar las preguntas, que creemos que es muy importante porque muchos participantes nos hicieron llegar sus consultas y consideramos que era, bueno, también importante dar una respuesta desde el Congreso con ustedes, no los expertos. Así que bueno, muchas gracias y... No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. En otra de estas experiencias. Buenas. Bueno, chao. Chao.